vamos a estar hablando sobre ciertas cosas que a nosotros no se nos pueden olvidar. Quiero saber cuántos de ustedes acá se consideran personas olvidadizas. Por favor, alcen la mano. Wow, tantos. Bueno, yo también, mucho. Ok, ¿quiénes de acá tienen buena memoria? ¿Qué dicen? Yo soy de esos que tiene buena memoria. ¿Uno? Ok, yo alzo la mano por Pipe porque él tiene muy buena memoria. Por favor, alcen la mano los de buena memoria. O sea, es bien poquito. Eso sí, no les dé pena. Si tienen buena memoria no tiene nada de malo. Ok, bueno, vamos a hablar porque a los que tienen buena memoria y a los que son olvidadizos, ambos tendemos a olvidar las cosas verdaderamente importantes. Lo que hoy vamos a hablar no tiene que ver con que si ustedes tienen buena memoria o si son personas que se catalogan a sí mismas como olvidadizas, porque la verdad es que vamos a estar hablando de cosas que solo Dios puede escribir a tal punto en tu mente y en tu corazón que no tiene que ver ni con tu personalidad, ni con tu memoria, sino con una obra que solo el Espíritu de Dios puede hacer en una vida. Y es lo que hoy yo quiero hablarles. Obviamente yo oro y creo que mientras compartimos esta palabra, el Espíritu Santo va a orar en los corazones de quien Él disponga, haciendo que esto quede como tatuado en el corazón. Por mucho tiempo yo decía, Señor, a veces yo quisiera como tatuarme en mi mente ciertas cosas que yo nunca quiero que se olviden. Y llegó el punto en que yo dije, dependo de ti para que tú las grabes en mi mente y en mi corazón. Y hoy les quiero hablar de algunas de estas cosas, ¿ok? Entonces vamos a ir al Salmo 106 y vamos a leer un poquito de la historia de este pueblo del cual muchas veces ustedes y yo hemos hablado. Y vamos a leer desde el versículo 6, presten mucha atención, verso 6, si me lo pueden poner ahí, porque yo lo voy a leer, a mí me encanta la Nueva Biblia de las Américas, entonces por si alguno tiene otra versión, es parecida, y si no, pueden escucharla, ¿ok? Dice: nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad y nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar Rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Reprendió al mar Rojo y se secó, y los condujo por las profundidades, como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces ellos creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Y vamos a leer el verso 13 que dice: pero pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Vamos a tratar de leer gran parte de este salmo, tiene 48 versículos, tranquilos, pero vamos a ir por partes estudiando un poquito esta palabra, porque lo primero que estos versos nos muestran es que lo que no podemos olvidar es cómo nosotros hemos recibido misericordia a cambio de nuestra rebelión. Si ustedes se fijaron y son buenos lectores, acá empieza diciendo el versículo 6, nosotros hemos pecado, nosotros hemos hecho esto, nuestros padres no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron. Y tienen que subrayar esta palabra en el versículo 8. No obstante, Él los salvó por amor a su nombre. Es decir, lo primero que nosotros fácilmente olvidamos es que a cambio de nuestra rebeldía constante hacia Dios, Él nos ha dado misericordia, porque esta es nuestra historia. Esta no es la historia de un pueblo de hace muchos años. Esto está escrito como un reflejo de tu propia historia. Y quiero que pienses cuál es tu propia historia. Efesios 2 más adelante, ya en el Nuevo Testamento, dice que Dios nos amó con su gran amor cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros todavía nos rebelábamos contra Él, Él nos amó. Y por amor nos salvó, por gracia, dice. Ustedes fueron salvos por pura misericordia y por pura gracia. Así que cuando leemos esta historia, yo quiero que ustedes piensen, al leer esta historia, que tal vez es la historia de tu vida.
Yo leía este salmo y yo pensaba, esta es la historia de mi vida. Es la historia de una persona que a cambio de su rebeldía ha recibido misericordia y amor. Y es lo primero que yo digo, no se me puede olvidar, y que yo espero que a ti no se te olvide. ¿Cuál es tu historia? Si tú has puesto tu fe en Jesús y estás en este lugar, tu historia se trata de una historia donde tú recibes misericordia a cambio de tu pecado contra Dios. Es como que tú pecas contra Él y Él a cambio que te da misericordia y amor. Esa es la historia del Evangelio. Y vamos a ver, esto que leímos nos muestra de qué maneras se expresa esta misericordia. Y mientras yo les leo esto, yo quiero que ustedes piensen, y tal vez lo escriban si es el caso, si les recuerda algo de su propia historia, si se pueden identificar cuál es la manera en que Dios les ha expresado misericordia hasta este punto de su vida. Tal vez tú puedes en este momento, y quiero que escriban, les quiero dar 10 segundos, no sé, cada uno escriba ahí en lo que es donde está tomando apuntes, de qué maneras Dios te ha dado misericordia a cambio de tu rebeldía. Es decir, en el momento en que tú has estado en tu pecado, en tu mentira, en tu engaño, en tu maldad, lo que has conocido es Dios mostrándote misericordia. ¿De qué manera se escribe ahí en tu vida? Tú has podido ver la misericordia de Dios. Porque hoy vamos a hablar de lo que no se nos puede olvidar, ¿cierto? Y lo que no se nos puede olvidar es cuánta misericordia y cuánta paciencia Dios ha tenido con nosotros. Entonces si ustedes ya escribieron así de manera personal, vamos a ver si coincide con lo que yo entiendo de estos versículos, con lo que yo veo en mi propia vida, y veo misericordia en Dios liberándome de mis enemigos, aun cuando yo me había rebelado contra Él. ¿Sí se fijaron en eso? Dice que Dios los salva. Si ustedes luego pueden leer en su casa, pero por prestar atención a estos versículos, dice que ellos se rebelaron contra Dios, que ellos pecaban contra Dios. No obstante, Dios los salvó, dice, y los salvó de mano del que los odiaba, y los redimió de mano del enemigo. Yo no sé si tú eres consciente de la misericordia de Dios tantas veces, especialmente en ese primer momento en que tú pusiste tu fe en Jesús, en que fue literalmente Cristo salvándote de la mano del que a ti te odiaba, de la mano del que era el enemigo de tu alma. Eso es pura misericordia. Ni tú ni yo merecíamos que Jesús se convirtiera en nuestro Salvador. Incluso tal vez tú estás en esta noche escuchando esto y tú no sabes que hay un enemigo que detesta tu alma. Tú tienes que saberlo. Tal vez cuando yo leo estos versículos y dice, los salvó de mano del que los odiaba, tú puedes pensar en una persona que crees que a ti y a tu familia los odia. Tú puedes pensar en enemigos que ustedes tienen en tu casa, o no sé qué tipo de enemigo tú puedes tener en tu vida. Pero yo te quiero decir algo, tu verdadero enemigo no son las personas. Hay algo detrás de las personas que hacen que las personas actúen de cierta manera. El verdadero enemigo de tu alma, Jesús dijo, hay uno que vino a matar, a robar y a destruir. Y tal vez tú estás acá sentado y tú a veces crees que es que te aburre escuchar historias acerca de la Biblia, o simplemente no conectas, o simplemente te da sueño, o simplemente no sé qué tipo de cosas pasan por tu mente. Pero te quiero decir algo, muy probablemente no te has dado cuenta que el problema no está en que algo sea aburrido. El problema no está en que te dé sueño. El problema no está en que en la semana hay tantas cosas que pasan en tu casa. El problema está en que hay un enemigo, y a menos de que tú tengas al Salvador contigo, ese enemigo va a buscar esclavizarte una y otra vez. Entonces la manera en que yo veo cómo Dios me ha dado misericordia es que Él me ha librado de mis enemigos. Acá yo anotaba, veo la misericordia de Dios librándome de la angustia al escuchar mi clamor, aunque yo había despreciado sus palabras. Muchos de los que están acá vez tras vez, como este pueblo, cuando leíamos esto, han despreciado la palabra de Dios. Y saben, hoy vamos a pensar como gente grande que ya somos, y no vamos a decir, ay no, yo no la he despreciado porque yo nunca he dicho, ay, ¿qué es esto? Y la arrojo y digo, tal vez alguno de los que está acá sí,
Pero creo que la mayoría no dice, ay no, yo he despreciado. ¿Sabes qué es despreciar su palabra? Cuando tú no mides tu vida por lo que su palabra dice, por el estándar que la palabra da, eso es despreciarla, sino por tu propio entendimiento. Despreciar la palabra no es decir, uy, la Biblia, qué feo, no me interesa, yo soy más inteligente. Claro que no. Despreciar la palabra es esta actitud donde tú no esperas en el consejo de Dios, como lo vamos a leer más adelante, sino que tú siempre crees tener la razón acerca de cómo tú percibes las cosas. Y eso es una ofensa contra Dios. Porque es decirle, yo sé más que tú. Yo realmente soy más sabio que tú. Yo realmente debo tener el control, no tú. Y la sorpresa de lo que vemos mientras leíamos estos versículos es que lo que Dios hizo es que cuando ellos actúan de esta manera y luego, como muchos de nosotros, caen en angustia y en problemas producto de su propia necedad, ellos claman en la angustia a Dios y Dios los escucha y Dios los libra. Eso se llama misericordia. Si tú luego en tu casa puedes leer este salmo con atención, tú te darás cuenta que es pura misericordia, porque todo el tiempo describe, ellos hacen todo esto contra Dios, se meten en problemas, pero claman a Dios y Dios los salva. Ellos se meten en problemas, son rebeldes, son mentirosos, hay un montón de cosas que ahí dice, y no dice, algunas veces ni siquiera ellos claman a Dios, sino que Dios por pura misericordia vuelve a librarlos y a salvarlos. Yo aquí anotaba otra manera que tal vez tú puedes hoy anotar y es transformando tantas cosas en nosotros a pesar de nuestra propia maldad. Pecamos contra Él y aún así Él nos salva en nuestras angustias, producto de nuestro propio pecado y rebeldía. Esta es la historia, este salmo, yo quiero que tú entiendas, el Salmo 106 y el Salmo 107 es como si fuera la historia de cada uno de los que están acá. Es como si dijera, esta es la historia de Vicky, esta es la historia de Poncho, esta es la historia de Aileen, esta es la historia de Mari. Y si puedo decir el nombre de cada uno de los que veo acá, les diría, esta es tu historia, entiende. No es la historia de un pueblo llamado el pueblo de Israel, es tu historia. Y hoy te está Dios mostrando tu historia y te está diciendo, ¿quieres saber qué es lo que no puedes olvidar? ¿Cuál ha sido tu historia conmigo? Y tu historia conmigo ha sido una historia donde yo te he mostrado misericordia a pesar de tu pecado. Porque es lo que estamos viendo acá. Esta es la historia donde vemos Dios teniendo misericordia, nosotros fallando, nosotros pecando, Él redimiendo, nosotros rebelándonos, Él teniendo misericordia en nuestras angustias. Nosotros siendo infieles a Él, Él permaneciendo fiel. ¿Quién puede ser así? Piénsalo bien. ¿Quién que sea de este mundo podría ser de esta manera? Podría ser fiel aunque le sean infiel, podría mostrar misericordia aunque le paguen mal, podría tener compasión en los momentos difíciles de otro que ha sido su enemigo. ¿Quién podría hacer esto? Solamente Dios. Y por eso este salmo, aunque no lo leímos, este salmo comienza diciendo de la siguiente manera: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así es que empieza este salmo. Por eso te digo que tu historia con Dios es una historia de solo una palabra: misericordia. Y es lo primero que tú no puedes olvidar en este caminar. Lo primero que no puedes olvidar es que Dios te ha mostrado misericordia a cambio de tu propia rebeldía y tu pecado contra Él. Y es tanto así que cuando nosotros leímos el verso 11 al 14, es increíble porque dice, vamos a leer solo el 13, dice, pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. A pesar de esta misericordia, este pueblo, y es la historia de muchos de nosotros, olvidamos lo que acabamos de hablar. Yo sé que muchos de ustedes están acá y han olvidado la historia de misericordia de ustedes con Dios. Yo lo sé y les voy a decir por qué. Porque yo la he olvidado muchas veces.
Y no lo he olvidado como hoy vamos a hablar porque yo diga, ay, ¿quién es Dios? No me acuerdo quién es Dios. No seamos infantiles en nuestra manera de pensar y evaluarnos. Hoy vamos a ver cómo es que lo olvidamos. Y aquí nos empieza a decir algunas maneras. Lo olvidan porque no esperan en su consejo. Lo olvidan y cuando lo olvidan tienen apetitos desenfrenados, es decir, viven para satisfacer sus deseos y sus placeres y sus ideas y sus gustos y lo que se les antoja. Y el Señor dice aquí, esta es la historia de este pueblo. Ellos no solo tienen estos apetitos, sino tientan al mismo Dios. Y tentarlo es, no confían en Él, lo ponen a prueba. Realmente no creen en Él, realmente no confían en Él y caen, no vamos a leerlo ahorita, pero les voy a decir los versos y ustedes lo pueden anotar. El verso 16 dice, caen en envidiarse unos a otros. Versículo 19 al 20, caen en todo tipo de idolatría y ya vamos a ver cómo cuando tú olvidas lo que no puedes olvidar, terminas decayendo en diferentes tipos de cosas. Pero vamos a ver qué es lo segundo que el Señor hace por nosotros, que nosotros no podemos olvidar. Lo primero es, no podemos olvidar nuestra historia de misericordia, cómo Él nos ha dado misericordia y desde el primer momento nos vio con gracia cuando todo lo que nosotros habíamos hecho era rebeldía y maldad y pecado contra Él. Pero lo segundo que no podemos olvidar es la manera, el cómo Él nos salvó a través de un mediador. La manera en que Él te salvó, tú no la puedes olvidar. No solamente tienes que recordar cómo Él te ha salvado por misericordia, sino que tienes que recordar la manera en que lo ha hecho. Y vamos a leer la manera en el versículo 21 al 23. Quiero que presten mucha atención porque ven cuántas veces en este salmo vamos a usar estas palabras de no se acordaron, se olvidaron. Miren cómo empieza el versículo 21. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Y tú tal vez puedes decir, entonces, ¿cuál es tu Egipto? Lo que había sido tu esclavitud, lo que ha sido esa condición en la que Dios te encontró, esos pensamientos que tenías, esas adicciones que tenías, ese pasado en el que vivías. Eso es lo que podemos ver aquí como en nuestro Egipto. Olvidaron las grandes cosas que Dios había hecho en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el Mar Rojo. Y vamos a ver cuáles son esas maravillas y esas cosas asombrosas en nuestra vida. Dice el verso 23, Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Dios dice, este pueblo me olvidó a su Salvador, olvidó a aquel que hizo grandes cosas por ellos, olvidó que Dios los iba a destruir, pero que hubo uno que se levantó y se puso en el medio y se puso delante de Dios por todo este pueblo. Y dice que a no ser por Él, ellos hubieran sido destruidos. Pero Él se puso ahí para apartar la ira justa de Dios, pues que es justo que Él se enojara y que hubiera dicho, estas personas son rebeldes, estas personas me desprecian, estas personas me ofenden. O sea, todo el tiempo creen tantas cosas que ustedes van a leer que ellos hacían y que nosotros hacemos. Son orgullosas, son mentirosas, son rebeldes, todo un montón de cosas que este salmo les va a decir. Pero acá el punto es que Dios dice, hubo uno que se levantó y se puso en el medio. Y en tu historia y en la mía, no fue Moisés, no fue la persona que te invitó, no fue tu mamá, no fueron tus padres, fue Dios mismo. Dios mismo, quien se puso, por decirlo así, en el medio para que tú no fueras destruido. Así que no podemos olvidar en esto. No podemos olvidar, en primer lugar, de qué fue que Dios te salvó. Quiero que me digan, ¿de qué te salvó Dios? De acuerdo a lo que estamos hablando, o de acuerdo a toda la Biblia. ¿De qué te salvó Dios? ¿Sí? ¿De qué? De la destrucción. Que no se te olvide. ¿Sabes Dios de qué te salvó? Se resume en una palabra, destrucción. Este versículo, cuando lo leí, es como si saltara a mi mente y el Señor me dijera, mira de lo que yo a ti te salvé. Dice, Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés su escogido.
Jesús, Dios hecho hombre, es la razón por la que ni tú ni yo vamos a terminar en destrucción. Si tú pones tu fe en Jesús con todas tus fuerzas, tú tienes que saber, a ti no te espera destrucción, pero no puedes olvidar, eso era lo que te esperaba. No solo lo que te esperaba, sino en lo que ya te encontrabas y en lo que ibas a continuar y en lo que tu vida eterna iba a terminar. ¿Sabes en qué se describe en una palabra? Destrucción. ¿De qué te salvó Dios? No olvides, de la destrucción. ¿Cómo lo hizo? Es importante. A mí me encanta que participen, así que está muy bien. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Interponiéndose. ¿De qué te salvó? De la destrucción. ¿Y cómo lo hizo? Interponiéndose. Él cargando sobre sí mismo tu condena, tu castigo, la ira justa de Dios que debía caer sobre ti y fulminarte para siempre en esta tierra y por la eternidad, cayó en Cristo Jesús. ¿Será que recuerdas eso continuamente? ¿Será que dices, doy gracias a Dios porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, porque me esperaba destrucción, pero Él intervino, se puso en el medio y llevó mi castigo? Eso es lo que nosotros no podemos olvidar. Pero vamos a hablar de otras tres cosas que explícitamente dice este verso, este salmo, que ellos olvidaron y que no podían haber olvidado. Tres cosas que yo te digo, además de las dos que hemos hablado, no las puedes olvidar. Porque este pueblo las olvidó y por causa de que las olvidó, terminaron en tantas cosas. Y el versículo 7 nos dice, la primera, si tú la puedes ver ahí, dice, no se acordaron de tu infinito amor. Lo primero que ellos olvidaron, que nosotros no podemos olvidar, o sea, es un hecho que ellos lo olvidaron. La Biblia nos está diciendo, ellos no se acordaron. El pueblo de Israel hizo cosas horribles como llegar a pasar sus hijos, que dice este salmo más adelante, por el fuego. Imagínate tu propio hijo. O sea, yo pienso acá los que somos papás, uno tiene un instinto de protección hacia su hijo. Incluso algunos de ustedes que no tienen hijos, pero aman a los que tenemos, a los bebés que nosotros tenemos acá, que es como si ustedes fueran literalmente muchos los tíos, y uno los ama y uno quiere que esté bien el bebé y que uno quiere que esté bien el niño. Y ellos llegaron al punto de perder ese instinto y lo que hicieron era sacrificaban a sus hijos en fuego. Sacrificaban a sus niños en fuego y eso lo van a leer en este salmo. Pero todo empezó por algo y lo primero que dice este salmo que ellos hicieron es que no se acordaron de su infinito amor. Todo empieza por algo. El pecado exterior empieza por algo en el corazón que se olvida. Y hay otras cosas que empiezan a estar presentes en la mente y en el corazón. Y lo que aquí ellos olvidaron fue el infinito amor de Dios, y es lo que a ti no se te puede olvidar. Tal vez tú estás acá y tú dices, sí, yo sé que Dios es amor, y te aseguro, hace mucho tiempo tal vez tú olvidaste en tu interior el infinito amor de Dios. Y hay muchas cosas en las que tú en tu día a día puedes ver que has olvidado su infinito amor. Por ejemplo, cuando en el momento en que hay situaciones difíciles en tu casa, en tu economía, en lo que sea, lo primero que tú haces es pensar, ¿dónde está Dios en esto? ¿Por qué Dios si me ama esto? O sea, para ti no hay una convicción y una conciencia permanente de el amor de Dios. No solo es grande, es infinito, no tiene límite, no es un amor como el nuestro. Hay momentos donde tú puedes ver que hace mucho tú has olvidado el infinito amor de Dios. Por ejemplo, cuando tú recurres a otras cosas o a otras personas para buscar ese amor y esa aceptación que en tu corazón necesitas. Tú olvidaste cuál es el único amor infinito, y yo les puedo dar miles de ejemplos, pero hoy yo creo que el Espíritu Santo puede a ti abrirte el corazón y decirte, esto es como tú puedes ver que has olvidado, es poco lo que tienes presente, mi infinito amor. Pero hay un lugar donde nosotros tenemos la mayor señal de que el amor de Dios es infinito, y es la cruz de Cristo. Ese es el lugar donde cuando todas las mañanas yo me levanto y trato de orar y leer la Biblia, es porque es mi manera de poner mi mirada en la cruz y decir que no se me olvide que tu amor es infinito.
Y aquí está la demostración de esto. Estos 2 palos, lo que tú sufriste, lo que tú viviste, es tu manera de decirme: tienes un lugar para ver y no dudar que mi amor es infinito. Pero lo segundo que dice esta palabra, si puedes ver el versículo 13, dice que hay algo más que ellos olvidaron. Ya lo leímos, dice: pero pronto se olvidaron de sus obras. Lo segundo que este salmo va a repetir que ellos olvidan son las obras, lo que Dios había hecho. Ya leímos hace un momento algunas de esas obras, que era cómo les separó un mar para que ellos pasaran, cómo ahogó literalmente a sus enemigos en ese mar, cómo ellos los sostuvo durante ese mar y sostuvo el agua para que ellos pudieran pasar de un lado a otro. El punto era, ellos olvidaban todo lo que Dios había hecho. Y hay muchas cosas que tú en esta noche tienes que recordar que Dios ha hecho por ti, pero sin duda alguna, una vez más, la mayor obra de Dios de todos los tiempos. Si este salmo se escribiera hoy, después de Cristo, te aseguro que lo más grande no sería como abrió el mar rojo y ellos pasaron. No sería como, Dios casi que abrió un océano y nosotros pudimos caminar por medio de ese océano mientras el agua estaba levantada. Hoy tenemos que pensar la mayor obra que Dios ha hecho en todos los tiempos, y que tú tienes que preguntarte, si tú la has olvidado, es la obra de la cruz, es lo que Él hizo cuando murió en esa cruz, porque esa es la obra más grande de todos los tiempos que Él hizo por amor. Pero lo tercero, dice el versículo 21, lo acabamos de leer: se olvidaron de Dios su Salvador. Esto es lo más grave. Era de Dios mismo de quien ellos se habían olvidado. Cuando ellos se olvidaron de su infinito amor, cuando ellos se olvidaron de la obra más grande que Él ha hecho o había hecho, y nosotros olvidamos la obra más grande que Él ha hecho, al final tú te estás olvidando es de Dios mismo, quien ha sido tu Salvador. Grábate esta palabra, Salvador. Que Dios grabe esa palabra en tu corazón. Él es tu Salvador, pero es de Él mismo de quien ellos se habían olvidado. Y aquí es importante que pensemos, ¿qué es olvidar? Y este salmo nos va a mostrar, olvidar no es solo que tu mente queda en blanco y decir, como les digo, ¿cómo yo puedo examinar si en mi vida yo me he olvidado de Dios, mi Salvador? ¿Será que es porque alguien me dice, oye, ¿quién es Dios? Y yo digo, ¿Dios? ¿Quién es? No me acuerdo. No tengo ni idea de quién me estás hablando. No, Vicky, pues yo sí me acuerdo de Dios. Yo no me he olvidado de Dios porque a mí me preguntan y yo sí digo, no, yo me acuerdo de Él. Esta palabra nos va a decir, y entonces vamos a ver, dice, versículo 7, olvidarse de Dios es rebelarse contra Él y no obedecerle. Versículo 13 es no esperar su consejo. Versículo 14 es darle rienda suelta a los apetitos de nuestra carne y decidir no confiar en Él. Versículo 15 en adelante es confiar en algo más, es darle la adoración de nuestro corazón a algo más. Versículo 19 y 20. Estos son el tipo de cosas que pueden definir lo que es olvidarte de Dios tu Salvador. Cuando llegamos a este punto del Salmo, como este clímax, yo diría, cuando dice se olvidaron de Dios su Salvador, llevamos 20 versículos atrás donde nos viene diciendo qué significa olvidarse de Dios su Salvador. Y con lo cual tú puedes comparar tu vida y decir, ¿será que, bueno, tal vez en primer lugar nunca ha estado Dios presente en ti? Pero tal vez sí. Y el problema es que tú has olvidado no solo lo que Él ha hecho, no solo el amor incomparable que en Él hay y que Él mismo es, sino has olvidado a Dios mismo, aquel que es llamado tu Salvador. ¿Y qué pasa cuando, claro, nosotros olvidamos a Dios mismo? Del versículo más o menos 35 al 40, ustedes van a ver que se cae en todo tipo de cosas, como la que yo les hablé ya. Como que llegan a unos límites en que uno dice, pero ¿cómo una persona puede llegar a eso? Y hay personas que uno escucha, no sé si les ha pasado, que uno dice, pero ¿cómo esta persona que yo la conocía llegó a eso? Que uno se entera, así de pronto la compañera con la que estuvo en la secundaria y que uno es, ¡ah! Y se hablan unos a otros, no lo puedo creer, pero ella era así en la escuela, pero
¿Por qué? Porque no es que esa niña o esa compañera tuya sea, uy, no, terrible. Es que así es el ser humano. El ser humano llega a hacer cosas, les aseguro, que sin Cristo, ustedes pueden llegar a hacer cosas que ustedes pensaron que nunca serían capaces de hacer. Ninguno de nosotros acá está exento. Ninguno de decir, eso a mí no me va a pasar. Porque Dios dice, cuidado, no hay nada más engañoso que el propio corazón del ser humano. No hay nada más engañoso, nada, ni siquiera la persona que es la más mentirosa y te habla a ti, y que dice ser tu amigo, pero que es mentiroso. Dios dice, hay algo lo más, es tu propio corazón. Y cuando tú dices, ay, yo nunca llegaría a esto, te quiero decir, es una espiral descendente. Pero cuando nosotros entendemos que todo empieza con olvidar a Dios, es donde nosotros podemos decir algo como un verso que hoy les quiero leer, que está en el Salmo 137, el versículo 5 y 6. Y este es un verso que por mucho tiempo yo he guardado en mi corazón, que me da mucho temor de Dios, porque es la manera en que yo me recuerdo a mí misma, Vicky, no se te puede olvidar. No se te puede olvidar, porque si se te olvida quién es tu Dios y lo que Él ha hecho por ti en esa cruz, nada tiene sentido. Y miren lo que dice el salmista: si me olvido de ti, oh Jerusalén, en tu caso puedes decir esa cruz, si me olvido de ti, Él dice, pierda mi diestra, o sea mi mano derecha, que pierda su destreza. Péguese mi lengua a mi paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Él llega a este punto de decir, si me olvido de esta ciudad de donde fui sacado, porque este es un salmo, como hemos hablado, del cautiverio, dice, si me olvido de donde es mi ciudad, de donde yo soy, nada tiene sentido. Que yo no tenga habilidad en mis manos, que yo no tenga el poder hablar, si yo no me acuerdo de ti, si yo no te pongo por encima de mi supremo gozo. Y hay muchos de ustedes que tienen que hacer esta oración hoy con Dios y decirle, Señor, si yo me olvido de ti, nada sirve en esta vida. Que no se me olvide, que no se te olvide hoy. Sabes, cuando Dios permite que tú escuches un mensaje, sin importar la persona que sea, sin importar el lugar donde sea, Él te está hablando algo que tú necesitas entender. Y hoy te está diciendo claramente que no se te olvide, que no se te vaya a olvidar. Es como que tú escuchas tu nombre, para mí es escuchar, Vicky, que no se te vaya a olvidar. Y cuando nosotros seguimos en el salmo en el que estamos, que es en el Salmo 106, hay una buena noticia en medio de todo esto. Y quiero que vayan conmigo y vamos a leer dos versos, que es el verso 44 y 45. Y esta es la buena noticia que yo quiero que hoy tú prestes mucha atención a este punto, porque miren lo que dice el verso 44. Bueno, vamos a leer desde el 43, dice, muchas veces los libró, pero ellos fueron rebeldes en sus propósitos y se hundieron en su iniquidad. Sin embargo, volvemos a encontrar este sin embargo, este no obstante, esto que hace la diferencia. Él vio su angustia al escuchar su clamor y se acordó de su pacto por amor a ellos y se arrepintió conforme a la grandeza de su ¿qué? Misericordia. La buena noticia es que Él no olvida. Quiero que prestes a este increíble, hermoso contraste que la Biblia está haciendo. Después de mostrar cómo este pueblo olvida y olvida y olvida, llega el punto en que dice, y esto es lo que Dios hizo. ¿Y saben Dios qué hizo? No olvidó. Él sí se acuerda. Y que tú estés acá en esta noche y que yo esté acá en esta noche es la muestra de un Dios que no nos olvida. Él no olvida. Él no nos olvida. Él no abandona nunca a los suyos. Es tan impresionante cuando yo leía esto porque
Para mí era un contraste muy fuerte entre quiénes somos nosotros y quién es Dios. Este es el punto de decir que Dios es santo. Cuando tú reconoces que Dios es santo, tú estás reconociendo, Él no es como nosotros. Él no es como nosotros. Nosotros somos falibles y olvidamos. Todo el mundo. Pero Él nunca olvida. Él se acordó. Ellos olvidaban, pero Él se acordó. Y tal vez en esa historia de misericordia, hoy tú tienes que anotar que no se te olvide que tu Dios nunca olvida. Que no se te olvide que Él nunca abandona. Que no se te olvide que Él no es como incluso la gente de hoy, que puede ser papá, que puede ser mamá, que puede ser esposo, que puede ser esposa, y olvida a la persona que debería amar y cuidar. Él no es así. Él es Dios. Y tal vez nosotros no conocemos realmente quién es Dios, pero acá la Biblia nos está mostrando quién es Él. Él es amor y misericordia. Acá dice algo que yo tantas veces en mi vida puedo testificar. Saben, hay muchas veces en mi historia con Dios que yo digo, estoy leyendo la Biblia y casi que mi corazón está buscando una palabra que me haga entender como que Dios está bien conmigo, como que Él sigue conmigo, como que Él no me ha olvidado, como que Él me acepta. Y hay tantas veces donde Dios me dice, a ver Vicky, yo no soy como tú. Y cuando Él viene con su verdad, Él empieza a destruir tu mentira y tu engaño y lo que te ha oprimido y esos temores que te hacen pensar que ya perdiste, que Dios está lejos de ti. Caes en desesperanza porque estás tratando de hacer algo para entonces sentir que Dios está bien contigo. Que Dios no se ha olvidado, que Dios no te ha abandonado, que Dios no está enojado contigo y que tú estás en un rincón tratando como de orar y de decirle, por favor no me dejes, por favor no lo hagas, por favor no me olvides. Y el Señor no es así. Es que Él no es así. El Salmo 106 es un testimonio de que Él no es así, pero hay algo más grande que testifica que Él no es así, y es Jesús aguantando hasta el último momento. Él pudo bajarse, recuerden, la gente le decía, pero si tú eres el Hijo de Dios, manda ángeles para que en un segundo te bajen de esa cruz. Y todos nosotros sabemos que Jesús en un instante podía hacerlo. Todos nosotros sabemos la historia. O bueno, si no la sabes te quiero contar. Jesús tenía todo el poder de en un segundo descender de esa cruz, de en un segundo haber destruido el planeta Tierra así. Pero esa cruz es una señal. Y cuando tú olvidas esa cruz es cuando tú empiezas a pensar, ¿será que Dios me olvidó? ¿Será que yo pequé contra Él y entonces tengo que alejarme de Él? ¿Será que Él es como yo? Los que cambiamos somos nosotros, no Él. El amor que cambia es el tuyo, no el de Él. Y tú tienes que saber eso. Si algo ha cambiado, no es su amor por ti, es tu amor por Él. Si algo ha cambiado, es tu perseverancia, es tu fidelidad, pero no la suya. Hoy es día de que tú recuerdes. Hoy es día de recordar. ¿Hoy es día de qué? De recordar. Tienes que recordar quién es el Dios que tú dices seguir. Es un Dios que es fiel hasta la muerte y más allá de la muerte. Es un Dios que no tiene límites en demostrar su amor. No solo en decir te amo, sino en demostrarlo. Y esta palabra dice que Él se acuerda de su pacto. Él es un Dios de pactos. Es decir, Él compromete su palabra y hace todo por cumplir esa palabra. Y el pacto que nosotros tenemos es el pacto de la cruz. Cuando tú no sepas qué pasa con tu relación con Dios, tú eres el que tiene que acordarse de tu pacto con Él. Y el pacto de Dios contigo es su cruz. Este es el nuevo pacto hecho en mi sangre, dijo Jesús.
Su cruz es su pacto contigo. Yo estoy casada y yo recuerdo mi pacto con mi esposo. Tenemos un pacto. Un pacto que solamente la muerte puede romper. ¿Qué tanto tú recuerdas tu pacto con Dios? Tu pacto con Dios no son tus promesas de Dios, bueno, voy a obedecer. Tu pacto con Dios está en una cruz. Es un pacto que implica sangre, muerte. Es un pacto donde Dios se entregó por completo. Es un pacto y Él dice acá, pero Dios se acordó de su pacto por amor a ellos. El problema no es que Dios olvide su pacto contigo, el problema es que tú olvidas su pacto de amor contigo. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que recordar, porque cuando yo leía este salmo, y si ustedes pueden ver, leímos el verso 44, 45, y en el verso 47 el salmista termina diciendo, sálvanos, oh Señor, Dios nuestro. Yo digo, ¿cómo es que el salmista acaba diciendo sálvanos? Y les voy a explicar por qué a mí me sorprende que él haga esta petición. Porque digo, este salmo por mucho tiempo yo ni lo quería leer en la Biblia. Cuando me tocaba yo era como, ay Dios mío, guárdame. Porque es toda la historia de un pueblo supremamente rebelde. Y el salmista diciendo, hicimos esto, hicimos lo otro, nuestros padres esto, nosotros pecamos, nosotros te olvidamos. Y termina diciendo, sálvanos. ¿Por qué? De hecho, desde el versículo 4 que no lo leímos al comienzo, él le dice a Dios, acuérdate de mí en tu bondad y vísteme de tu salvación. ¿Quién puede decirle a Dios, sálvame, sino aquel que conoce que Dios es un Dios de amor, de bondad y de misericordia? ¿Quién puede ir a Él en medio de su pecado y decirle, sí, pequé, pero sálvame? Y no solo dice sálvame, sino que dice, y reúnenos de entre las naciones. Es decir, que Dios restaurara lo que ellos habían perdido. Tú de pronto lees esto y si no conoces mucho de la Biblia, tú dices, reúnenos de entre las naciones. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? El punto es, ellos estaban esparcidos y habían perdido su tierra, su herencia. Y cuando Él le dice, sálvanos y reúnenos, es restaura lo que perdimos. Y Él dice, es claro, lo perdimos por nuestro pecado. Es claro, lo perdimos por nuestra maldad. Pero el salmista dice, reúnenos. ¿Quién puede decirle a Dios, restaura en mí lo que yo mismo he perdido por mi pecado? ¿Quién en medio de su pecado puede acudir confiadamente a Dios y decirle, sálvame, aunque he pecado? Sino alguien que conoce que el corazón de Dios es amor y misericordia inagotable. Es alguien que no mira a Dios como se ve a sí mismo. Es alguien que dice, Él no es como nosotros. Él no es como soy yo. Yo olvido, yo me canso, pero Él no olvida. Él no se cansa de amar. Él no tiene un límite en su memoria. Él no se le olvida quiénes son suyos y dice, se me había olvidado que tú existías. Ese no es Dios. Pero a veces nosotros actuamos de esta manera. Y algo acá que yo anotaba es, cuando nosotros vemos que Él no ha cambiado, que su amor no es como nuestro amor, que su memoria no es como la nuestra, que su corazón no es como el nuestro. Cuando nosotros empezamos a entender que en medio de tal vez la desorientación en la que alguno de ustedes se puede encontrar, en medio del pecado en el que tú que estás acá en la iglesia y pasas adelante y puedes servir en la alabanza, en producción, en lo que tú quieras, y tú puedes verte o creerte y decir, pero ¿por qué no me ven santo si yo soy tan santo? Pero en realidad tu corazón está lleno de pecado. Hoy el Señor te está diciendo a ti, yo te amo en eso. Y yo no estoy esperando, porque no es lo que Dios esperaba de este pueblo, que ellos dijeran, oh Dios, mira lo santo que somos, sino que vinieran a Él con su pecado y le dijeran, sálvanos, sálvame porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo olvido y he olvidado, y muchos de ustedes han olvidado
lo que es la cruz de Cristo. Por eso en la entrada habían unos stickers, unos papelitos que decía que no se te olvide y hay una cruz. Porque la oración que yo te invito a que tú hagas esta noche es que Dios casi que tatúe tu mente y tu corazón y tu interior con su cruz. Porque su cruz es la señal que tú tienes de la fidelidad, del amor de Dios, de que Él no olvida, de que Él no abandona. Que lo tatúe a tal punto a tu interior que tú puedas siempre recordar el Dios de misericordia que es Él. ¿Sabes cómo tú evidencias que recuerdas al Dios de misericordia? Porque tú no vives igual. Alguien que realmente entiende la misericordia y la gracia de Dios, te aseguro, le da la espalda al pecado. Te aseguro, vive diferente. Ay, sí, yo entiendo que Dios me ama y por eso sigo pecando. Lo opuesto, si tú sigues pecando es porque no has entendido cómo Él ama. Porque su amor transforma tus deseos, tus pensamientos. Su amor llena lo que tú no te das cuenta, pero está vacío dentro de ti. Él es el amor. Él no solo ama, Él es el amor. Dice la Biblia, Dios es amor. Y cuando yo pienso en esta palabra y digo, ok, si ustedes terminan de leer este salmo después de que Él dice, sálvanos, y reconoce, llega a este punto donde Él dice, es que Dios no ha olvidado como nosotros hemos olvidado. Y entonces puede hacer su petición, termina en un tono de mucha alabanza. Y termina diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando nosotros entendemos quién es Dios, a veces no nos queda más sino alabar al Dios que dice ser nuestro Dios, no porque lo merezcamos, sino porque es pura misericordia. Miren, si ustedes se fijan acá, Él dice, bendito sea el Señor, el Dios de Israel. ¿Cómo es que sigue llamándolo el Dios de Israel cuando este pueblo se había olvidado de Dios? Es que este es Dios. Este es Dios. Tal vez tú estás acá y tú olvidaste hace mucho a Dios, pero Él te trajo para decirte, yo no soy como tú. Y cuando uno entiende esto, hay libertad para vivir para Él, hay libertad para adorarlo, hay libertad para alabar, para cantar. Tú quieres gritar, tú quieres saltar porque tú dices, Él es a quien yo quiero adorar eternamente y para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. A mí me impresiona esta palabra porque cuando tú piensas en la cruz de Cristo, por ejemplo, estás en un momento de mucha tristeza, de mucha opresión. Yo encuentro en mi vida y siempre oro, digo, yo creo que sin el Señor yo sería una persona muy temerosa. Y a mí no me da temor que tiemble, a mí no me da temor de verdad, como, no sé, estas cosas como físicas, no sé cómo decirlo. Pero yo digo, Señor, si no fuera porque tu amor es revelado a mi interior, yo tendría tantos temores en todo a mi alrededor, sobre mí misma, sobre el futuro, sobre las personas que yo amo, en mis relaciones interpersonales. Temor, 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 temor. Pero ¿qué pasa cuando yo recuerdo la obra de la cruz? Por ejemplo, el temor se va. Y se va porque viene una seguridad del amor de Dios hacia mí. Cuando tú empiezas a recordar la obra de la cruz en tu día a día, cuando es algo constante en ti, imagínense, es como si yo tuviera aquí en la frente una cruz. ¿Han visto esas cruces que a veces se hacen para Semana Santa? Me dice que yo tuviera tatuada una cruz acá en la frente. Todo el mundo que me ve no me pondría atención de estar mirándome en la frente, sería como, ajá, y cuéntame, y está mirando como esta niña como si es una cruz en la frente. Yo me vería al espejo y todos los días diría, tengo una cruz en la frente. O sea, sería imposible olvidar que tengo una cruz ahí. Y hay muchos de ustedes que incluso mientras yo les estoy dando este mensaje, tienen otras cosas en la mente excepto una, la cruz de Cristo. La cruz.
es algo que pareciera no tener conexión con tu día a día. Y hoy cuando oremos, yo te quiero invitar a que tú le pidas a Dios tú mismo que por el poder de su Espíritu, Él plasme esa cruz en el centro de tu corazón. Yo puedo tener esa cruz tatuada en mi mente, pero si no está en mi corazón, les aseguro que es lo mismo. El punto es que esté plasmada en lo profundo de mi corazón. Y yo te pregunto, ¿está plasmada en el fondo de tu corazón? Antes de que tú respondas, ora. Hoy ten un momento para orar. Porque solo el Espíritu Santo puede hacer esta obra dentro de ti. Solo el Espíritu Santo puede hacer que esto que hoy hemos hablado, que no se te olvide. Que no se te olvide cómo Jesús pagó toda tu deuda. Que no se te olvide cómo tú eres perdonado. Que no se te olvide cómo tú no eres un hijo abandonado, eres un hijo por siempre amado. Estas son verdades que por más de que yo te diga y que incluso suenen bien a tus oídos, no van a transformar tu interior y quién tú eres, porque esto es lo que hace, la verdad transforma. A menos de que el Espíritu Santo las escriba en tu interior. A menos de que hoy esto que se llama que no se te olvide, no se trate solo de, ay, no puedo olvidar que Dios ha sido tan bueno conmigo y como que suene de esta manera cristianesca, religiosa, como, ay, que no se me olvide que Él me ama. Pero en el interior realmente no es algo que conduce tu día a día. No es algo que dirige tus pensamientos. Hoy yo quiero invitarlos a que se puedan levantar y hoy vamos a orar. Porque, bueno, hoy es día de que el Espíritu Santo haga en ti lo que nadie más puede hacer. Y hoy mi invitación para ti que vamos a orar es de verdad que tú le pidas a Dios. Claro, tal vez tú tienes que hoy pedirle perdón porque tú eres, como si leíamos esta historia, es una radiografía tal vez de tu propio corazón. Tú has olvidado la misericordia que Él ha extendido a ti a pesar de tu rebeldía. Tú has olvidado la manera en que Él te salvó, el precio tan alto que pagó. Tú has olvidado su amor infinito, has olvidado su obra más grande, has olvidado a Dios tu Salvador, a Él mismo. Pero hoy no solo es un día para que tú puedas arrepentirte y decirle, Dios, perdóname. Arrepentirte sabiendo que Él está esperando que tú vengas a Él. Él no te trajo para decirte mal, 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 quédate ahí. Te trajo para decirte, ven. El punto es, ven, yo no me he olvidado, yo no te he dejado. Pero tal vez es también el día para que tú le digas, graba esto en mi corazón y que no se me olvide. Como decía el salmista, nada va a servir que se pierda mi capacidad, mis habilidades, mi capacidad de hablar todo. Pero si yo me olvido de ti, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la vida? ¿De qué sirve lo que yo puedo hacer? ¿De qué sirve que tenga un día más si no estás tú presente? Así que yo quiero invitarte a que hoy cierres tus ojos y hoy oremos juntos. Señor, hoy venimos a este lugar para orar en unidad al Dios que no olvida. Al Dios que no olvida como nosotros sí olvidamos. Al Dios que recuerda cuando nosotros no recordamos. Al Dios que es fiel a su pacto cuando nosotros somos infieles a nuestro pacto contigo. Hoy venimos a orar al Dios que conoce las profundidades de nuestro ser. Y nos trajo para decirnos, todo este tiempo yo he estado ahí. Todo este tiempo yo he estado contigo. Tú que a veces tratas tu vida con Dios, tu relación con Él, todo el tiempo como si hubiera algo que tú le debieras, como si estuvieras en deuda, como que todo el tiempo Él está enojado contigo. Hoy mira la cruz y recuerda lo que no se te puede olvidar, que Él fue herido por tus pecados, que Él fue molido por tus transgresiones, que el castigo que tú merecías fue sobre Él y que con las llagas de su cuerpo
su cuerpo latigado, su frente que usó una corona de espinas. Él completamente desfigurado lo estaba haciendo para que tú sepas que eres perdonado, para que tú no vivas en constante condenación en tu pecado, escondiendo tu pecado, sino que lo expongas a la luz. Expon tu pecado a la luz, porque yo sé que en este lugar hay personas que solo por el poder del Espíritu Santo hoy van a ser libres al confesar su pecado, al exponer toda su vida a la luz. Y hoy yo oro, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, y hoy tú vas a clamar por el Espíritu de Dios. Aun si es la primera vez que estás en un lugar como este, yo te quiero decir, el Espíritu de Dios hoy puede tocar tu vida y tú nunca serás el mismo. Hoy no es una noche cualquiera, porque el Señor, el Dios que no olvida, te trajo. El Dios que siempre te tiene presente, te trajo. El Dios que dio su vida en una cruz, soportando un dolor inhumano. Es el Dios que está acá diciéndote: hoy trae tu rebeldía, hoy trae cuánto tú has olvidado, hoy trae a memoria su misericordia por ti. Dios, tú eres Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra. Mientras tú adoras, solo pídele al Señor que su Espíritu te llene, porque es su Espíritu quien puede grabar la obra de la cruz en tu corazón, la obra de la cruz en tus pensamientos. Señor, muéstranos hoy tu cruz. Esa es la señal de que tú no olvidas. Esa es la señal de que tú permaneces fiel. Esa es la señal de que en toda circunstancia tú no sueltas de tu mano a tus hijos. Tú no eres un padre que abandona. Oh Señor, ven en mi Salvador. Ven a este lugar, ven. Decido creer que no es el final, no. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel y fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey, y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Y yo quiero que hoy hagamos algo, y es que si tú sabes que esta palabra era especialmente para ti hoy, no es para todos, todos vamos a seguir orando, todos podemos tener este momento personal con Dios, pero yo quiero que si tú sabes que tú necesitas que el Espíritu Santo escriba la obra de Jesús, su cruz en tu corazón, yo quiero que tú vengas acá al frente y especialmente podamos orar. Igual tú puedes seguir orando ahí en la parte de ahí donde te encuentras, en la parte de atrás, pero hoy yo quiero orar por aquellos que dicen: Señor, yo necesito que tú hagas esta obra en mi corazón.
que tú traigas a memoria nuestra historia de misericordia. Y Señor, yo oro en esta noche que tú empieces a marcar corazones con el poder de tu evangelio. No se trata de recordar simplemente que tú nos amaste algún día. Yo te pido, Señor, hoy trae a memoria y hoy marca el corazón con la verdad de que tú eres nuestro Salvador. Hoy Dios quiere mostrarte cómo Él es Dios, tu Salvador. Señor, yo oro hoy por cada persona que está aquí adelante y yo te pido, hoy quita el corazón endurecido. Señor, porque tú estás dando nuevas oportunidades. Porque tú quieres hacer una historia diferente, no lo mismo. Hoy plasma como un tatuaje en lo profundo de su interior tu cruz, tu misericordia. Ahí donde estás, tú vas a clamar a Dios con tus palabras. Con tus palabras le vas a decir: Señor, hoy que tu Espíritu Santo me toque a mí. Hoy que tu Espíritu Santo me enseñe la verdad de tu evangelio, la verdad de tu cruz. Hoy tú vas a decirle con tus palabras, por un momento, es con tus propias palabras que tú vas a decirle: Señor, es tu gracia. Marca mi corazón con una palabra: gracia. No legalismo, sino gracia. El Dios que no es como yo soy. El Dios que no es como yo soy. El Dios que no requiere que yo pague una deuda con Él, porque Él la pagó toda, toda por mí. Vamos, alza tus brazos al cielo y dile: Jesús, no me dejes olvidar. Porque si yo te olvido, ¿de qué sirve lo que yo pueda lograr? ¿De qué sirva lo lejos que pueda llegar? Señor, como dijo el salmista, que pierda mi diestra su destreza si yo me olvido de tu cruz. Vamos, hoy alza tus manos al cielo y dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, y tú vas a orar conmigo y vas a decir: Espíritu Santo, hoy marca mi corazón con la obra de la cruz. Espíritu Santo, Espíritu Santo, cuando tú escribes en el corazón la verdad, nada ni nadie la puede borrar. Y aquí hay tantos que fluctúan, son como olas del mar. Su relación contigo parece ser tan desgastante, pero hoy yo pido: Espíritu Santo, ven a cada uno de los que estamos acá. Y hoy abre nuestros ojos para ver la señal más grande de amor de todos los tiempos. Hoy abre los ojos del corazón. Hoy abre los ojos de la fe, para que veamos al Dios que en esa cruz escribió una historia de gracia para pecadores como nosotros. Espíritu Santo, hoy yo oro, Señor, por cada uno de los líderes que tú has levantado aquí en este grupo de jóvenes. Oro, Señor, que tú los llenes de tu Espíritu. No hay nada que anhelemos más que tu presencia en nosotros, para vivir y ver en cada parte de nuestra vida el fruto de tu redención. Señor, hoy yo oro porque tú llenes del poder de tu evangelio, del entendimiento de tu cruz, aquel que hoy vino por primera vez. Tú todo lo puedes hacer, pero también aquel que lleva tanto tiempo aquí en la iglesia.
tu cruz no está escrita en su corazón ni en su mente. Señor, oro por Juanes, oro por Ari, oro por todos los que están en la banda, oro por aquellos que están con Juan liderando esta reunión de jóvenes. Oro para que tú les des un corazón y una mente que recuerde continuamente tu cruz. Tu cruz. Al Dios nuestro Salvador, al Dios que no olvida. Todos estamos en esta noche acá porque tú no olvidas. Y hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Si tú estás acá adelante, si quieres puedes pasar a tu lugar. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Y yo oro, Señor, que en esta noche tú nos marques con tu presencia y con una mente y un corazón que no olvida el pacto que tú hiciste con nosotros por pura gracia y misericordia. Te damos gracias, Señor, y es en tu nombre que oramos. Amén y amén.